en Daniel capítulo 6, verso 1 al 4. Y vamos a estar compartiendo esta hermosa historia de la palabra del Señor. Ya hemos estado hablando sobre el libro de Daniel la semana pasada. También hemos estado trabajando los devocionales en la mañana. Todo este mes de enero estuvimos leyendo todo el libro de Daniel. Y creo que es muy importante que esta mañana juntos meditemos en esta palabra. Leemos Daniel capítulo 6, verso 1 al 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reinado 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Padre, te damos gracias por esta palabra. Tus palabras son espíritu y son vida, y esta mañana pedimos que tú hables a nuestros corazones, que sea el rema de Dios, la palabra específica de Dios en cada corazón. Todos podamos ser esta mañana edificados con tu palabra, y que esta palabra en nuestros corazones pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana de poder recibir la palabra de Dios? Amén. Cuando vemos a esta historia tan linda, me encanta porque puedo ver a Daniel, un hombre muy espiritual, sobre el cual reposaba la presencia de Dios, un cristiano genuino. ¿Y qué fue lo que hizo que este hombre fuera diferente a los demás o tuviera un espíritu superior? Dígale a su vecino: es que este hombre tenía la presencia de Dios. Amén. Cuando una persona tiene la presencia de Dios, esa persona es especial, esa persona es diferente a los demás. Se puede notar la diferencia en él. Cuando uno tiene la presencia de Dios, uno puede alcanzar niveles superiores, como en el caso de Daniel. Dice la palabra que Daniel, en él había un espíritu superior al de todos los compañeros, bueno, a todos los sátrapas y los gobernantes que estaban en ese tiempo trabajando juntamente con él en el gobierno. Y cuando una persona tiene la presencia de Dios y Dios lo lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de conquista en conquista, ¿qué sucede? Los enemigos se levantan. Y el enemigo se levantó en contra de este hombre, de Daniel, porque la palabra dice que él encontraba gracia y favor con los reyes y los gobernantes de su tiempo. Entonces, cuando tú eres una persona mediocre, cuando tú eres una persona espiritualmente de pronto liviana, que no tienes compromiso y fidelidad a Dios, nadie te va a molestar. Los demonios no te van a perturbar, te van a dejar quietecito. Pero cuando eres una persona que te mueves en el mundo espiritual, que eres una persona fiel a Dios, una persona genuina, una persona, como en el caso de Daniel, lleno del Espíritu de Dios, tenía la presencia de Dios en él y oraba. Él sabía usar bien las llaves espirituales para conquistar sus victorias. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo se levanta. Entonces, y Daniel estaba pasando por un proceso. La palabra habla que cuando Daniel llegó de su nación al cautiverio, el gobernador Nabucodonosor estaba en el gobierno, pero Daniel halló gracia. Cuando vemos el capítulo 1 del libro de Daniel, encontramos a un Daniel sujeto a la palabra, un Daniel obediente a la palabra de Dios. No se quiso contaminar con la comida del rey. Entró en un proceso de
de ayuno, haciendo lo que Dios le direccionaba. No adoró a nadie más que no fuera al Dios Todopoderoso. Y encontró gracia y favor con todos los que estaban en el reinado, con Nabucodonosor. Tuvo la sabiduría, el entendimiento para revelar los sueños y las visiones del rey. Y dice la palabra en el verso 20 del capítulo 1 que Daniel era superior, que Daniel tenía la sabiduría y la inteligencia de Dios para poder conquistar. Y que vemos más adelante, este rey Nabucodonosor fue cortado, entró el rey Belsasar, y allí mismo Daniel halló gracia, tenía favor también con el rey por la sabiduría y la inteligencia que Dios había puesto en él. También tuvo la sabiduría de Dios para descifrar esos sueños, esas visiones. Y Daniel siguió creciendo en conocimiento, en sabiduría, en relación con Dios su Padre. ¿Y qué sucede? Cuando llegamos a este tiempo del rey Darío, Daniel halló gracia delante de los ojos de este rey. Y la palabra del Señor pues nos muestra que él a este punto ya estaba entre los hombres más sabios, más inteligentes, entre los gobernadores. Pero allí es donde viene la prueba de fe. Y yo sé que todos los que estamos acá en esta reunión, los que están en nuestra iglesia en línea también, habremos pasado diferentes procesos en la vida. Procesos difíciles, ataques del enemigo, donde de pronto llega uno a esos momentos donde no hay nadie que lo pueda ayudar, donde solo el poder de Dios, la mano de Dios se manifiesta en el momento de prueba y en el momento de dificultad. Pero ¿qué sucede? Esos momentos de prueba, esos momentos de dificultad son como ese trampolín que te impulsan a nuevos lugares de bendición y de honra. Y Dios muchas veces usa estos tiempos de proceso para elevarnos, para llevarnos a su bendición. Y en el caso de Daniel, vemos que él trabajaba con estos gobernadores, con estos sátrapas. Pero ¿qué sucedió? Ellos se dieron cuenta de que había algo diferente en Daniel y querían destruirlo. Querían encontrar el secreto de Daniel. Y me imagino que ellos miraban la mano de Dios sobre Daniel y querían averiguar cuál era lo diferente en él que lo llevaba a tener gracia y favor con el rey. Y aquí nos habla la palabra del Señor en este capítulo que estos hombres empezaron a preparar una trampa para poder hacer caer a Daniel, porque había en él un espíritu superior, y es lo que dice la palabra. Entonces, como los demás sátrapas y los gobernadores no podían descifrar el secreto, empezaron a seguirlo, empezaron a ver cuáles eran sus movimientos, qué es lo que él hacía. Y lo primero que nosotros encontramos es que dice la palabra del Señor que Daniel era un hombre fiel y consagrado a Dios. Aunque hubiera la oportunidad de hacer cosas incorrectas, de ser desleal, él no era desleal a su Dios. Él permanecía siempre en la presencia del Señor. Y algo que yo he aprendido en mi vida es que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos saben eso? Todo cristiano consagrado a Dios, Dios lo va a honrar. Dios lo va a poner en honra. Daniel reconoció, y no solo fue reconocido por los gobernantes, sino que Dios conocía a este Daniel, porque él siempre estaba en el lugar secreto con el Señor. Era un hombre que prefirió morir antes de negar su fe, antes de negar a su Dios. Prefirió morir antes de dejar aquellos principios y valores que él había aprendido en su vida. Y cuando pienso en Daniel, pienso cómo habría sido su vida cuando era niño, porque para que veamos un adulto bien formado, con carácter, que da un buen testimonio, seguramente es porque tuvo una niñez muy buena. Y la palabra lo dice claramente, dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Así dice la palabra, ¿sí o no? Y yo lo recuerdo muy bien cuando yo era niña. Yo recuerdo haber recibido a Jesús cuando tenía 8 años.
Y eso fue como la formación que había en mi casa. En mi casa todos eran cristianos, servían al Señor, pero mi papá decía, en el reino de Dios no hay salvación automática. Cada uno tiene que hacer su propia decisión por el Señor, ¿sí o no? El padre recibe a Jesús, los hermanos reciben a Jesús, y yo no podía llegar delante del Señor como, bueno, mi papá es cristiano y yo pues automáticamente soy cristiano. No, y yo aprendí que desde pequeña tenía que tomar mi propia decisión, y la tomé por el Señor. A los 12 años me bauticé y recibí el Espíritu Santo. No recuerdo exactamente la fecha cuando fui bautizada con el Espíritu Santo, pero tendría más o menos quizás unos 13 años, y aprendí a servir al Señor. Y eso es lo que dice la palabra, que cuando fuere viejo, aquel que ha sido instruido en la palabra con los principios no se va a apartar. Y Daniel ya no tenía a sus padres con él, ya no tenía quizás a su familia con él, quizás ya no estaban los dirigentes de su congregación donde él se congregaría cuando era un niño o un joven adolescente. Ahora estaba ¿dónde? En el cautiverio, en un ambiente, en una atmósfera diferente, pero que dice la palabra que él era un hombre consagrado al Señor. Él estaba pasando su propia experiencia de mostrar que él era un verdadero hijo de Dios, y no se rindió ante las amenazas o ante los ataques de los enemigos, sino que prefirió mantenerse fiel al Señor. Y entonces la palabra nos enseña que Daniel iba pasando proceso por proceso. Pasó un rey, Daniel fue fiel. El segundo reinado, Daniel era fiel. Tercer reinado, Daniel era fiel. No fue algo de pronto ocasionalmente, sino que Daniel tenía un proceso ya de fidelidad delante del Señor. Porque hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, pero no quieren pasar el proceso. ¿Cuántos saben que existe esa clase de personas? Claro que no en Emmanuel, por supuesto. Pero hay muchas personas que conocemos que de pronto quieren la bendición de Dios. Y he conocido gente que de pronto cuando están en el problema claman: Dios, ayúdame, sácame de esta condición, de esta situación, necesito un trabajo, necesito esto, necesito aquello. Y Dios es fiel, Dios responde nuestras oraciones. ¿Cuántos saben? Dicen amén. Dios responde, pero ¿qué sucede? Cuando la persona no es fiel, recibe su milagro y después se desaparece, y ahora ya no tiene tiempo para buscar a Dios, para acercarse al Dios que le dio ese milagro. Y he visto gente de esa manera que claman a Dios por esa prosperidad, pero realmente no son fieles a Dios. En cambio, Daniel, ¿qué puedo encontrar en él? Que fue un hombre de pacto, que se mantuvo firme, que en cada situación él estaba agarrado de la mano de Dios. No podemos ponerle condiciones a Dios. Tenemos que servirle a Él en todo momento y en toda circunstancia de la vida. Y cuando yo veo la historia de Daniel, me recuerda mucho a muchos procesos en la vida que yo también he podido vivir, y me imagino que ustedes han vivido los de ustedes. Cuando tenía más o menos unos 15 años, yo recuerdo que vivía los tiempos más difíciles en mi país. Fueron tiempos donde la guerra civil era muy fuerte. Y en mi pueblo donde yo vivía, ese lugar donde de pronto habían unos grandes enfrentamientos militares con la guerrilla. Y en la mañana uno se levantaba como que no sabía quién estaba en el poder, si estaban los militares o si estaban los guerrilleros. Y uno salía. Pero nosotros en ese tiempo éramos siempre cristianos, hacíamos nuestras reuniones, orábamos, teníamos tiempos con Dios. Habían noches que ni siquiera dormíamos, pero dormíamos era arrodillados, clamando a Dios salvación, misericordia. Y les cuento, solo les quiero contar un corto testimonio de uno de los procesos que yo siento que fue un momento en el pozo, en el foso, como parecido, claro que nunca igual al de Daniel, pero más o menos parecido, una experiencia donde yo pude ver la mano de Dios en mi propia vida siendo tan joven. Y recuerdo que en ese día fue una madrugada como a eso de las 2 de la mañana, entre ese tiempo de guerra, de conflicto civil, y yo me desperté a los
a los golpes en la puerta de mi casa. Yo era la más grandecita en la familia, mis hermanos ya se habían venido por causa de la misma situación, se habían venido a esta nación. Mis otros hermanitos y hermanitas estaban más pequeños. Era un tiempo terrible, lo peor que pude vivir en el tiempo de la guerra en mi país. Y esa madrugada me asusté tanto porque eran tiempos donde se encontraban muchachas violadas y muertas a la orilla del río. Es más, hasta el mismo alcalde de esa ciudad, hacía muy poco tiempo había aparecido muerto también, como aparecían las demás personas. Eran tiempos bien críticos. Y esa madrugada la golpeaban tanto la puerta. Mi papá corrió y me dijo: métete en las sábanas de tu mamá. Y yo no sé cómo, yo volé tanto de mi cama, corrí, me metí en las cobijas con mi mamá, en la cama de mi mamá. Y mi papá salió, abrió las puertas de la casa, entró una barbaridad de hombres armados con pasamontañas, ¿sí saben esas cosas que se ponen en la cara? Con tremendos fusiles, armas de toda clase. Y mi papá estaba ahí. Fue una situación tan fea. Gracias a Dios no lo golpearon, no le hicieron nada a él, pero bueno, le pidieron dinero, le pidieron cosas y yo escuchaba las voces de ellos y las voces de mi papá, y las niñas todas acostaditas en su cama, quietecitas, yo metida en las cobijas, escondida. Y bueno, después amenazas. Y se fueron. Cuando terminamos ese momento, ustedes no saben cómo yo me sentía, y todos los que estábamos ahí tan atemorizados, tan, ¿cómo se dice? Como asustados, pero a la misma vez lágrimas de regocijo y de alegría, que gracias a Dios nadie había perecido, todos estábamos ahí. Mi papá fue, me sacó, yo vi no sé cómo, pero yo vi a las personas que pasaron, buscaban a alguien, decían no está, y volvían y pasaban por el cuarto donde yo estuve y no está, y buscaban a alguien. Todos asumimos después que probablemente me buscarían a mí. Era una jovencita tan en tierna edad, pero en ese momento cuando salimos, nos levantamos, mi papá nos levantó y nos postramos delante de Dios a darle gloria, honra y alabanza al Señor, y agradecerle por su gran misericordia y su gran amor de haber librado mi vida y la de todos mis hermanos. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y ese día levantarnos, bueno, yo todavía fui a la escuela en la mañana, pero luego regresé como 2 horas después, y mi papá me dijo: no, vámonos, te voy a sacar de acá. Y ese día fue mi último día en mi casa. Tomé mis cosas, me fui. Y bueno, desde entonces no volví hasta que me vine a esta nación. El Señor aquí me prosperó, me guardó toda mi juventud. Pero yo pude ver a una edad muy joven la mano del Señor guardándome, protegiéndome. Y gracias a Dios pasó la guerra, ni uno de mis hermanos o familiares cercanos pereció, sino que Dios guardó y trajo protección a toda mi casa. Y me imagino que si les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ha pasado algún proceso o ha estado en algún foso parecido? Quizás me levantarían la mano, ¿sí o no? ¿Alguien ha pasado aquí alguna prueba difícil en su vida en el cual ha dicho: wow, solo la mano de Dios? Y he pasado muchas otras historias, pero ¿qué fue lo que guardó y protegió nuestra vida en ese momento? Yo sentí que fue la mano de Dios, que no solo me protegió mi vida, sino que me sacó ilesa de esa situación y me trajo a esta nación y me protegió de una manera sobrenatural. Y mis experiencias no han sido de hoy adulta en la casa de Dios, sino que ha sido desde temprana edad, proceso tras proceso. Y eso fue lo que sucedió con Daniel, proceso tras proceso. Fue un hombre que dice la palabra que Dios estaba con él en cada uno de esos momentos. ¿Qué fue lo segundo? Tenía un espíritu superior. ¿Cuál era ese espíritu superior? El espíritu de Dios que moraba en este hombre. Y la palabra del Señor nos enseña que él demostró ser ese hombre donde la presencia del Señor reposaba. Ese era el secreto de Daniel, el segundo secreto. Daniel era un hombre consagrado, él servía a Dios.
La palabra nos enseña en este capítulo que era un hombre fiel, consagrado a Dios, pero que también tenía el Espíritu de Dios en él, y ese Espíritu de Dios lo protegía. Y lo tercero que nos enseña la palabra, que era un hombre de oración, un hombre que buscaba a tener esa relación de intimidad con Dios todos los días. Y cuando vemos este capítulo, quiero que vayamos al verso 19 al 23. Y dice la palabra que el rey se levantó. No, es el verso anterior. Hay otro verso anterior que dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde. 3 veces al día oraba Daniel. Y en este tiempo Daniel buscaba era la presencia del Señor en su vida. La presencia de Dios. En ese capítulo 6, si usted lo lee todo, usted va a encontrar cómo Daniel se levantaba a orar, a buscar la presencia del Señor. Entonces este secreto de oración era algo que a Daniel lo llevaba de victoria en victoria. Y entonces, ¿qué sucedió? Los sátrapas y los gobernantes se fueron a buscar a Daniel a su casa. El verso 10. Entonces, cuando ellos iban a su casa, ellos encontraron a Daniel, que dice la palabra que oraba 3 veces al día. O sea, Daniel, cuando se encontraba en un aprieto, en un momento difícil, él se iba a su casa, cerraba la puerta y abría la ventana que daba a Jerusalén y oraba. Y oraba, y me imagino que no era solamente cuando estaría en aprieto, sino que era un estilo de vida de oración el que este hombre llevaba. Y entonces ellos lo encontraron orando. El rey había levantado un edicto, y era que nadie podía hacer petición a otro Dios o a nadie más que no fuera a levantarse y adorar la estatua. Pero la palabra del Señor dice que Daniel, en contra del edicto del rey, Daniel, ¿qué hacía? Oraba a Dios, oraba al Señor 3 veces al día. Él estaba en la presencia del Señor. Y estos hombres, al llegar a la casa de Daniel, encontraron el secreto de Daniel, el estar consultando al Señor, y lo acusaron para llevarlo al foso de los leones. Y yo te pregunto en esta hora, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es el secreto que te mantiene firme a ti delante de Dios y que te lleva a perseverar y a ver victoria tras victoria en tu vida? ¿Cuál es ese secreto? En el caso de Daniel, dice la palabra que otro de los secretos de él era que él oraba. Y entonces, cuando Daniel lo encontraron orando, ahí fue cuando se agarraron de eso, se agarraron de su fe, se agarraron de la oración de Daniel y lo acusaron porque él no estaba adorando a nadie más que no fuera a su Dios. Y entonces dice la palabra que buscaron al rey y consultaron al rey para que lo echaran al foso de los leones. Y si usted ve la historia, claramente habla que el rey tuvo que cumplir el edicto que él había dado. Aunque él quería ayudar a Daniel, aunque él quería salvar a Daniel, él no pudo porque él mismo ya había firmado un edicto. Y llevaron y enviaron a Daniel al foso de los leones. Pero que sigue diciendo la palabra del Señor, que mientras Daniel pasaba su tribulación y quizás su lucha en ese momento de caer al pozo, el rey se entristeció mucho. Dice la palabra que el rey se fue esa noche a su casa, no comió, no escuchó música, no hizo nada más, sino que entró en ayuno. Ayunó toda esa noche. Y la mañana siguiente dice la palabra del Señor que el rey se levantó, y allí está el verso 19, y dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú
a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de este milagro sobrenatural que Dios hizo con Daniel? Porque tenemos a un Dios todopoderoso. Aleluya. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Que los enemigos se van a levantar. Y la palabra del Señor dice que aunque los enemigos quieran estrechar nuestro camino, no podrán, porque el Señor es enemigo de nuestros enemigos. Y demostró que Él era el Todopoderoso, salvando a Daniel del foso de los leones. Y aquí vemos nosotros que cuando Daniel estaba en el foso de los leones, me imagino que esos animales querían comérselo. No dice la Biblia cuántos eran, y no dice que no tenían ganas de comérselo, pero sí dice claramente que el ángel del Señor estaba en ese foso y que le cerró la boca a los leones. ¿Se imagina usted esa noche que vivió Daniel en el foso? Él estaba viendo esos animales furiosos que querían atacarlo, querían comérselo, querían destruirlo. Me imagino que estarían con hambre, queriendo devorarse a Daniel. Pero Daniel esa noche estaba dentro de ese foso y no estaba quizás murmurando ni criticando y diciendo: ¿y por qué a mí? Si yo soy un hombre comprometido, si yo soy un hombre fiel, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque muchas veces nosotros, en el momento de la prueba, empezamos a criticar y a murmurar y a hablar negativamente delante del Señor y a renegar. Pero Daniel seguramente no se puso a eso, sino que empezó a contemplar la presencia del ángel del Señor, que tenía cada boca de cada león cerrada para que no le hiciese daño. Y yo te digo una cosa: el enemigo se va a levantar en contra de ti, porque la palabra dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero más a ti no llegará, porque la presencia de Dios estará contigo, te protegerá, te ayudará y te prosperará. Y eso fue lo que sucedió con Daniel. Y dice la palabra que el rey, el verso 24, lea claramente. Dice la palabra: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Cómo les parece? Porque el rey dijo: tráiganme a esos sátrapas, tráiganme a esos hombres que han planeado destruir a Daniel y enviarlo a ese pozo. Y ahí fue cuando el Señor, dice la palabra, que el Señor es un Dios justo. ¿Cuántos saben eso? Dios es justo, Dios es fiel, aleluya, a sus promesas. Y cuando el enemigo se levante para querer destruir a un hijo de Dios, va a caer en su misma trampa. Y eso sucedió con estos, porque donde otros mueren, tú no vas a morir, porque tú eres un hijo de Dios y Dios protege a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios tienen protección. Los enemigos querían destruirlo, matarlo, verlo comido por los leones, pero Daniel no sufrió ningún mal, ningún daño, mientras que ese grupo de personas tuvieron que enfrentar la justicia de Dios. Porque cuando alguien se levanta contra un hijo de Dios, cae en maldición. ¿Cuántos saben eso?
Dios dice que Él bendice a los que te bendigan y maldice a los que te maldigan. Entonces, yo sé que suena feo y suena horrible ver o decir estas cosas, pero estas personas no pagaron ellos su propio mal, sino que sufrieron ellos, sus hijos, sus esposas. Todas estas familias completas fueron echadas al foso de los leones y fueron destruidos ante la mirada de muchos que estaban asustados de lo que estaba sucediendo. Porque cuando el enemigo se levanta contra los hijos de Dios, Dios hace justicia y protege a todos sus hijos. Aleluya, denle el aplauso al Señor. Los hijos de Dios tienen protección. La palabra dice que antes que cayeran, todos sus huesos fueron destruidos. Qué vergüenza, qué triste. Ni siquiera quedó descendencia para estos hombres, porque se habían levantado contra el Hijo de Dios, porque a los hijos de Dios los ángeles del Señor los defienden. ¿No se siente honrado usted por eso esta mañana? La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya, esa es una bendición que cada uno de usted tiene al servir al Señor. Pero Daniel, ¿cómo era? Era un hombre que vivía en la presencia del Señor. Era un hombre obediente y fiel a su palabra, pero también era un hombre de oración. Entonces yo te digo, no importa la prueba que tú estés sufriendo en este momento, no importa que los enemigos se hayan levantado en contra de ti, gózate y regocíjate en el Señor y sigue haciendo lo que hasta ahora has hecho. Si has sido un hombre fiel a Dios, Dios te va a honrar. Si has sido un hombre de oración, una mujer de oración, Dios estará allí para defenderte y para ayudarte. Dios estuvo con Daniel. El ángel del Señor estuvo con Daniel aquella noche y lo guardó y lo protegió de una manera sobrenatural. Y yo estoy segura que cuando el enemigo venga en contra de ti, el Señor saldrá a defenderte y a protegerte. Sé que son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero no estamos solos. ¿Cuántos se gozan por eso? La mano del Señor está a favor de su pueblo. Y eso ha sido lo que hemos visto en este tiempo. Este año pasado que pasamos fue un año difícil, una experiencia diferente, nueva para muchos de nosotros, pero que nos mantuvo firmes. La presencia de Dios estuvo con nosotros. Estuvimos siempre en la oración. Yo recuerdo un tiempo cuando tuvimos un campamento con toda la red de jóvenes. Nos fuimos al campamento de Acton, acá cerca, con los pastores, y pastora Erika nos motivó a entrar en 40 días de oración. Hicimos ayuno, buscamos a Dios, y ese fue un tiempo donde aprendimos a dejar todo y a irnos en oración delante del Señor. Y el Señor nos dio grandes victorias. Pero luego el Señor puso en nuestro corazón que era tiempo de buscar a Dios en la oración. Y recuerdo que habían algunas noches, madrugadas, que solo poquitas personas estábamos. Pero ¿qué sucedió? Perseveramos fieles. Sabíamos que cosas diferentes vendrían, quizás ataques del enemigo, que vendría por delante. No sabíamos exactamente, pero Dios nos llamó a la oración. Y oímos la voz de Dios y buscamos a Dios y clamamos. Y el año pasado, cuando entró el tiempo de pandemia, recuerdo cuando el Señor le habló al pastor que toda la iglesia se levantara en la oración. Y justamente eso fue lo que hicimos: orar, buscar a Dios, ayunar y confiar en el Señor. Y que vimos ese año, vimos el respaldo divino. Recuerdo que mientras orábamos en las madrugadas, muchas personas escribían peticiones en el chat de oración y orábamos específicamente por nombres, por familias, por personas que necesitaban el favor de Dios, y Dios se manifestó. Hemos visto la protección de Dios en nuestra iglesia. Nadie ha muerto en este lugar. El Señor ha prosperado y guardado, protegido a cada una de las familias de esta congregación. Por eso pienso que es importante esta mañana darle gloria, darle honra al Señor, porque Él ha sido fiel, Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Denle el aplauso al Señor, aleluya. Él merece la gloria, la honra y la alabanza.
Y aquí que dice la palabra, que el rey Darío dijo, no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Y yo te digo esta mañana, no hay otro Dios como el Dios Todopoderoso, aleluya. Él es digno de ser honrado. Y quiero que veamos el verso 25 en adelante. Dice la palabra, que entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó, dice la palabra. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso? La fidelidad de Daniel, la presencia de Dios en Daniel, ese espíritu diferente que había en Daniel de tener intimidad y relación con Dios, lo llevó a que aún los reyes dieran la honra y la gloria a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Aleluya. Yo te digo una cosa, querido hermano, hermana, jóvenes que están en este ministerio: tu actitud de servicio, de fidelidad a Dios, tu actitud de santidad, tu actitud de vida en la presencia del Señor, tu oración va a permitir que la gente que está a tu alrededor le dé la gloria a Dios. Que la gente que está a tu alrededor vean milagros, vean prodigios, vean sanidades, vean la mano de Dios obrando en tu vida. Y esto dará honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Y no solo eso, esto llevó también a que Daniel fuera prosperado. ¿A cuánto les gusta la prosperidad de Dios en su vida, en su familia, en su casa? Cuando yo veo mi vida el día de hoy, después de tantos años experimentando milagros y prodigios en mi propia vida, yo digo gracias, Señor, porque tu protección estuvo ahí conmigo. El Señor me guardó de fracasar siendo una jovencita. Llegué a la ciudad de Houston muy joven. Allí no estaba mi papá, no estaba mi mamá. Solo estaban mis hermanos y estaba una congregación donde lo primero que yo hice viniendo a esta nación fue correr a la iglesia y congregarme, porque a mí me enseñaron principios de la palabra de Dios cuando era pequeña. A mí me enseñaron a vivir la palabra, a ser una mujer, una joven de oración, a ser una joven de santidad, de vivir en la palabra de Dios. Recuerdo aún viviendo en mi pueblo a los 14, 15 años. En ese tiempo en mi país había los campos blancos. Hoy le llamamos las reuniones familiares en la iglesia. Pero en aquel tiempo eran campos blancos, eran campos de evangelización. Y a esa edad yo tenía mis propias reuniones donde iba y predicaba la palabra del Señor. Y muchas personas conocieron a Jesús mientras yo era una adolescente. Entonces para mí el servir a Dios ahora y hacer lo del ministerio no es nada nuevo. Es algo que yo practiqué desde que era una jovencita. Por eso yo les digo a los chicos, a todos los jóvenes, las jovencitas que están en esta iglesia: sirvan a Dios, perseveren, agárrense de la palabra, vivan los principios, los valores que están escritos en esta palabra y honren a Dios con su vida. Y proceso tras proceso Dios los va a llevar en victoria y en bendición, y van a ver la mano de Dios obrar en cada uno de ustedes en sus propias vidas. Aleluya. Porque la palabra dice que Daniel prosperó. Dios te va a prosperar. Quizás tienes que sacrificar cosas. Quizás tienes que apartar tiempo, esfuerzo, quizás poner dinero, poner muchas cosas y morir a muchas cosas. Pero eso te va a llevar a la bendición y a la victoria. La palabra dice que el grano de trigo
que tiene que morir para que luego dé fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué sucede? Lleva mucho fruto. Y eso te motiva a ti esta mañana. No importa el proceso que estés pasando. Muere delante del Señor. Lleva tu carne a someterla a la palabra del Señor. Muere tus deseos, a tus pasiones, a tu voluntad, a tu comodidad, y entrégate al Señor. Y tú verás cómo la mano poderosa de Dios te va a exaltar y te va a prosperar de una manera sobrenatural. Ponte de pie esta mañana y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esa palabra. Me encanta tanto esa palabra, ese último verso que dice que Daniel prosperó. Dice que Daniel, el mismo rey dijo que Daniel, que fue un hombre que prosperó, dice que y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Yo les digo a ustedes una cosa, estamos en tiempos diferentes, estamos en tiempos de transición, tiempos de cambio. Todo lo que estamos viviendo son tiempos diferentes, pero en estos tiempos de transición necesitamos es obediencia a Dios y a su palabra. Necesitamos es sometimiento al Espíritu Santo. Necesitamos también quebrantamiento y fe. En estos tiempos de transición necesitamos someternos bajo la poderosa mano del Señor, y Él te va a respaldar y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Me gusta este cierre de este capítulo, porque dice que el rey ordenó a las naciones que se rindieran al Dios de Daniel. Y yo te digo esta mañana, este es tiempo de rendirnos al Señor. Es tiempo de venir a su presencia con un corazón rendido y humillado. Y así donde tú estás, ahí en tu casa, quizás en tu auto, oyendo este mensaje esta mañana, aquí en la congregación, donde quiera que tú estés, cierra tus ojos. Y me gustaría que medites en esta palabra, que mientras cantamos esta canción juntamente con los chicos de la banda, podamos acercarnos a la presencia del Señor y decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Hay algo que necesita cambio en mi vida. Este es el momento de llevar nuestra vida a la cruz. Y si tú no has recibido al Señor esta mañana, medita en esta palabra. Aún el rey dijo que había que someterse a Dios. Creo que es un tiempo donde todos, tanto los cristianos como los que no han recibido a Jesús, nos sometamos bajo el señorío del Dios Todopoderoso, porque Él es Dios, aleluya. Y Él nos lleva, Él nos invita a que lo confesemos con nuestra boca. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, tú eres salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy pronto les quiero invitar a hacer una oración, pero antes me gustaría que adoremos al Señor con esta canción y que medites en la palabra que Dios ha hablado a tu vida esta mañana. En la adversidad yo confío, tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán, al estar con suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás.
Decláralo esta Tú mañana. peleas Sí, mis Señor. batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta con tu poder. Yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí. Lo puedes escuchar. La tierra te dará. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Y ahí donde tú estás, quiero en esta mañana invitarte a hacer una oración muy poderosa. Una oración que transformará tu vida. Dice la palabra que más a todos los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, no es una oración así simple y sencilla. Es una oración que te convierte en un hijo de Dios, heredero de sus promesas y de sus bendiciones. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Y lo mismo que sucedió con Daniel puede suceder contigo en tu propia vida, porque Daniel conoció al Dios Todopoderoso y eso lo llevó a vivir en la bendición sobrenatural de Dios. Los hijos de Dios son diferentes. Los hijos de Dios son bendecidos. Los hijos de Dios son herederos de las bendiciones y de las promesas. Querido amigo, tú puedes ser un hijo de Dios recibiéndolo en tu corazón. Ahí donde tú estás, te invito a levantar tu mano derecha, a hacer esta confesión de fe y no avergonzarte de tu Señor en este momento, porque aquellos que no se avergüencen de Dios, Dios tampoco se avergonzará de ellos. Aleluya. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor Jesús, entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Hoy te recibo. Quiero ser tu hijo legítimo, heredero de tus bendiciones y de tus promesas. Aleluya. Y si has hecho esta oración en este momento, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo heredero. Y yo quiero bendecir tu vida esta mañana. Padre, mira cada mano que se ha levantado delante de ti, cada confesión que se ha hecho esta mañana delante de ti. Hoy, Señor, pedimos que tú seas sellando esa confesión de fe, que ese nuevo nacimiento que sucede hoy pueda traer un cambio a la vida de mis hermanos, de cada persona que decide ser hijo de Dios, recibirte en tu corazón. Hoy pido la bendición de Dios, la protección de Dios sobre ellos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que toda maldición y todo argumento que el enemigo había levantado en sus vidas a causa del pecado, hoy caiga en el nombre de Jesús y venga esa protección sobrenatural de Dios sobre la vida de cada persona que te ha recibido como Señor y Salvador. Aleluya.
Hoy quiero que toda la iglesia pueda levantar su voz al Señor. Tú eres hijo de Dios, ya tú lo has recibido. La presencia de Dios está contigo. Cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu Santo de Dios es la herencia del Padre. Y las arras espirituales son entregadas a ti. Por lo tanto, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un bendecido. La presencia de Dios está contigo. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Toma ese lugar en el reino de Dios, el lugar de hijo esta mañana. Y hoy te invito a poner la fidelidad de Dios en tu vida. Si has estado descuidado en la oración, si has estado descuidado en la fidelidad, si has estado descuidado delante de Dios en la búsqueda de su presencia, en la obediencia, en la fe a la palabra, hoy reanude esos votos con el Señor y dile: Señor, aquí estoy. Soy tu hijo, soy tu heredero. Aleluya, tu presencia está conmigo. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Aleluya, y le adoramos en libertad esta mañana. Nada nos detiene porque Él está con nosotros. Decláralo, confiésalo esta mañana. Dios está contigo. Si tú has sido fiel a Dios, si has sido obediente, Dios está contigo. Si la presencia de Dios está contigo, nada te puede detener. Aleluya, 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 aleluya. Dios conmigo está. Oh, Rabaquía, la pasante, la bababa. Aleluya, lo declaramos. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás. Dios conmigo estás. Y nada me detiene. Dios conmigo está. Y si estás viviendo un momento de lucha, si sientes que este es el momento donde estás experimentando ese pozo o ese foso de leones que te está atormentando el enemigo con una lucha emocional, espiritual, de pronto familiar, de pronto una situación financiera en el trabajo. ¿Cuál es tu foso en esta mañana? Yo creo que como iglesia te levantes en el nombre de Jesús y pelees esa batalla de la fe. Aleluya. Aquí hay personas que necesitan un milagro de Dios en sus vidas. Lleva esa petición delante del Señor. Dile: Señor, esta es mi necesidad, esta es mi prueba en este momento. No voy a renegar, no voy a quejarme. Voy a ir a la presencia de Dios esta mañana. Aleluya. Si alguien tiene una necesidad, póngala, clame al Señor. Si esa enfermedad, ponga su mano allí donde está el dolor, donde está la enfermedad. Si es un diagnóstico médico que ha venido a tu vida esta mañana, por el poder de la sangre de Jesús, declaramos que toda enfermedad es quitada del cuerpo por la llaga de Jesús. Reprendemos ese espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Todo argumento del diablo que se ha levantado en tu vida para destruirte, quizás personas se han levantado para hacerte daño, para difamarte, para destruir tu reputación, tu testimonio. En el nombre de Jesús venimos contra todo enemigo del Señor, contra todo enemigo de la visión de Dios. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo. Tomamos la autoridad de la sangre de Jesús y declaramos ahora mismo que todo enemigo que se levanta contra el pueblo del Señor, está anulado su trabajo. En el nombre de Jesús, todo trabajo de brujos, de hechiceros, de satanistas que se levantan contra el pueblo de Dios, caen sus planes, caen sus maquinaciones. Y así como los enemigos de Daniel cayeron en el foso y fueron destruidos, así destruye el Señor a todo enemigo que se levanta contra los hijos de Dios, a todo enemigo que se levanta contra la iglesia, a todo enemigo lo destruye el Señor. Caen en sus propias emboscadas. Declaramos esta mañana que el Señor respalda a sus santos, a sus hijos, aquellos que son fieles a Dios, obedientes a la palabra, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, no perecerán. Aquellos que oran y buscan a Dios, no caerán. Aleluya. Oh,
Dios esta mañana. Y mira el poder de Dios obrando en tu vida. Aleluya. Oh, gracias. El ángel del Señor está a tu favor. Él le tapa y le cierra la boca a los leones esta mañana. Todo enemigo del Señor es destruido. Caen los planes del diablo, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero son destruidas. Declaramos esta mañana que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Aleluya. Y condenamos toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio. Esa es la herencia de los santos. Esa es la herencia de los justos. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Aleluya. Yo que usted levantaba mi clamor. Yo que usted hablaba las lenguas del Espíritu esta mañana. Yo que usted conquistaba mi milagro esta mañana. Y las cadenas se romperán. Dios conmigo está. Aleluya. Oh, aleluya. Declárelo esta mañana. Aleluya. La presencia de Dios está contigo. A los hijos de Dios, Dios los honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Levante su voz al cielo y declare su victoria. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor.